Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto acaba de pasar tremendo encontronazo en el Senado. El senador Castañón se lleva tremenda madrina por parte del senador Israel Zamora, senador de la Cuarta Transformación. Antes de poner la información y antes de poner el tremendo encontronazo en el Senado, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Primero vamos a ver la participación del senador Castañón del movimiento Paniaguado, y después la participación del senador Israel Zamora, cómo le da tremendo cerrón de hocico a este Paniaguado. Vamos a escuchar a el senador Castañón del movimiento Paniaguado. Vamos a escuchar. Pues sí, la tradición diplomática de México se ha caracterizado por un alto profesionalismo y un gran compromiso, vocación y servicio con las instituciones internacionales y en las relaciones mantenidas con otras naciones soberanas. Nuestro actuar en el plano internacional hace que en el exterior reconozcan las grandes aportaciones de nuestro país al orden internacional. No olvidemos que representar a México es el más alto honor que se puede tener dentro del servicio exterior de carrera. Es por ello que, dado el contexto actual, la tensión por la que atraviesa el continente europeo con la Federación Rusa, en Movimiento Ciudadano hubiéramos esperado un perfil con mayores credenciales diplomáticas y de gran trayectoria en el servicio exterior mexicano. Nuestra tradición diplomática se ve socavada cuando se priorizan perfiles con experiencias en el ámbito público en vez de carreras especializadas y formadas dentro de nuestro servicio exterior de carrera. La coyuntura actual requiere de experiencia en política exterior y diplomacia que permita representar los intereses soberanos de México en una nación que se encuentra en medio de un conflicto bélico y que tiene gran peso, tanto histórico como dentro del orden internacional. En Movimiento Ciudadano esperamos un mayor compromiso por parte de este Senado para nombramientos futuros. Asimismo, en relación al conflicto, reiteramos que México debe tener mayor claridad y contundencia en su postura frente al conflicto entre Ucrania y Rusia, al igual que un mayor activismo en los caminos para construir la paz. Recordemos que el 7 de abril México se abstuvo de la resolución para suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. México tampoco se sumó al grupo de los 41 países que solicitaron a la Corte Penal Internacional realizar una investigación sobre el caso Ucrania. También, el 23 de marzo, en plena invasión, la Cámara de Diputados creó un grupo de amistad México-Rusia y el 30 de marzo pasado, el Senado declaró estar satisfecho con la resolución franco-mexicana sobre ayuda humanitaria a Ucrania. Condenaron la invasión, pero en ninguna parte del documento del Senado mencionaron la palabra Rusia. Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del nombramiento debido a que el perfil propuesto no cumple con las credenciales correspondientes al momento histórico. México, en su tradición diplomática, tiene personas, hombres y mujeres, que pueden cumplir de mejor manera ante la situación geopolítica y social que atraviesa el mundo en un conflicto que ya tiene bastantes damnificados y que no por eso debe de socavarse a la diplomacia mexicana y la representación del Estado mexicano en un conflicto que debe condenarse y pronunciarse. Es cuanto, presidente. Con su venia, presidenta, con todo respeto, pero de manera muy firme, hay que mencionar que los argumentos que han dado los compañeros de la oposición no son ni constitucionales, no son ni legales y tampoco son lógicos siquiera. Les voy a decir por qué. El artículo 89 dice que el presidente es el que tiene la facultad de nombrar
a los embajadores que él desee, en esa facultad que tiene el Ejecutivo Federal. Bueno, quiero decirles de entrada que la embajadora que se encontraba ahí en Rusia no la designó el actual presidente de la República, no la designó la actual administración. Sin embargo, cuando llegaron, juzgaron que cumplía con el perfil para permanecer en ese estado de la Federación Rusa. Tiene una pregunta. Adelante. Gracias, senador. Una pregunta. Dígame. ¿Reconoce usted la facultad constitucional del presidente de nombrar a los embajadores? ¿Dónde deja usted la facultad constitucional del Senado para ratificar los nombramientos del presidente de la República? Por supuesto, es este ejercicio, compañero senador, el que estamos realizando y por eso estamos analizando. A lo mejor estamos un poco distraídos y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos discutiendo es si ese nombramiento que hizo el presidente de la República debe de ser ratificado. Y justo esta utilización de la tribuna es para dar las razones por las cuales no se equivocó el presidente en nombrar al embajador Villegas para este cargo de representarnos ante la Federación Rusa. Y quiero aprovechar para decir, tan es constitucional que lo hace el presidente. Sí, el siguiente paso es ratificarlo, pero constitucionalmente no hay nada que prohíba uno de los argumentos que ha utilizado la oposición para decir que no tiene carrera diplomática. No hay artículo constitucional que lo prohíba. ¿Por qué? Porque el poder constitucional, el poder constituyente estimó que había fuera del poder, o fuera más bien del grupo diplomático o del cuerpo diplomático de México, mexicanos ejemplares que nos podían representar. Y podemos hacer una larga lista de grandes mexicanos, inclusive del PRI. Una de nuestras compañeras senadoras, sin tener carrera diplomática, ha sido embajadora en Brasil. Permítame continuar con la exposición y con todo gusto, porque ahorita también hay algo que quiero mencionar, que se hizo mención aquí en tribuna y que seguramente va a ser de su interés al compañero que está levantando la mano. Porque lo siguiente es que no es legal. Sí es cierto que la ley del Servicio Exterior Mexicano establece que de preferencia el presidente de la República va a considerar a los miembros del cuerpo diplomático para de ahí, o que tienen una carrera diplomática del Servicio Exterior Mexicano, para de ahí designar a los embajadores. Y dice preferentemente. Bueno, el ejercicio que hemos realizado aquí, designamos a 4 embajadores, 3 de ellos del Servicio Exterior Mexicano. El 75% de los que hemos designado el día de hoy ha sido del cuerpo perteneciente al Servicio Exterior Mexicano. Bueno, continúo con mi ¿Tiene otra pregunta exposición del senador Álvarez y Casa? Sí, le comento que ahorita, porque a lo mejor un poquito más adelante en la exposición, con todo gusto le damos la palabra. Decía yo que entonces tampoco es legal y tampoco es lógica. ¿Saben por qué? Porque se basa en hechos que no tienen ni siquiera una sucesión coherente, basados fuera en hechos imaginarios que no están dentro de la realidad. ¿Por qué? Decía uno de los compañeros que ¿por qué México no había roto? O al menos lo sugirió, porque dijo, ¿por qué México no ha roto relaciones con Rusia? Y tocó el tema de Franco, aquí en esa misma tribuna. Bueno, porque romper relaciones es justamente lo opuesto a lo que nosotros estamos buscando, un trabajo diplomático. Se acaba el diálogo y entonces, ¿qué queda? Pues el conflicto bélico, que es inconstitucional, está en contra de nuestros principios, que son de la resolución pacífica de las controversias. Por eso llegamos hasta ese límite. Un compañero nuestro que ha trabajado en derechos humanos aquí en nuestro continente, ¿cómo puede afirmar esa ruptura de relaciones? Es ilógico. Por eso decía yo que se basa en hechos además irreales. Le voy a decir por qué. Dicen que México no se ha declarado de forma contundente. No habían pasado, ahí están los medios, cualquiera lo puede corroborar. No habían pasado ni 24 horas cuando el gobierno mexicano condenó la invasión de Rusia en Ucrania. No habían pasado ni 24 horas. El presidente de la República en diversas mañaneras dijo que México había sufrido muchas invasiones y que por eso condenaba la invasión de Rusia en Ucrania. Después, en el Consejo de Seguridad, para los que ya se nos olvidó, México propuso también y condenó ahí enérgicamente desde el Consejo de Seguridad. Después, en la Asamblea General, el embajador que nombró el mismo presidente que ahora está nombrando a esta persona para representarnos en la Federación Rusa, también consideró que era necesario que se eliminara el veto.
y denunció que Rusia había utilizado el veto para que no procediera una resolución que iba a emitir la Asamblea General respecto a condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Pero México no va a romper relaciones, porque como digo yo, sería romper el diálogo que sí abona la resolución. Una compañera que también respeto y admiro mucho mencionó en esta tribuna hace unos minutos que el peso político que tiene Rusia… Perdón, acepto la pregunta, presidente. Gracias. Como realizó la pregunta en tiempo, tiene derecho, si usted la acepta. Sí, adelante. Adelante, senador Álvarez. Gracias. Muy probablemente el senador Zamora se refiere a mi persona. Sería más eficaz que dijera mi nombre para que hubiera un debate parejo. Si tiene algo que decirme, dígalo. Si no, no haga alusiones indirectas. No están prohibidas. No tampoco, le saque el debate. No, pero voy a la pregunta. Agradezco su sugerencia. De todos voy a modos. la pregunta. El artículo 89 constitucional, la fracción 10ª, establece facultad al presidente y al Senado. Usted empezó diciendo lo contrario, corrigió diciendo al senador Ramírez, pero establece los principios para la conducción de la política exterior. Son los principios. ¿Usted cree que el caso de conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania se actualiza la determinación de los pueblos? ¿Ucrania? ¿Usted cree que la no intervención se actualiza? ¿Usted cree que la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales cuando hay una invasión se actualiza? ¿Usted cree que no hay que romper relaciones cuando hay este tipo de cosas o hay que mantenerlo? Por ejemplo, la pregunta. Termino. Cuando se violaron derechos humanos, México ha roto relaciones. Hay varios ejemplos. ¿Usted cree que se actualizan los preceptos y principios constitucionales establecidos en este caso? Gracias por su respuesta. Con todo gusto doy respuesta y agradezco el interés del senador. Yo lo que creo es que hay medios para resolverlo. México ya condenó el acto. ¿Por qué México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, querido senador? Pues precisamente porque es el lugar en donde nos pusimos de acuerdo muchos países para resolver este tipo de controversias y no resolverlas de manera unilateral. Y en ese escenario, en ese organismo creado legalmente, bajo las reglas que todos constitucionalmente estamos obligados a observar, porque recordemos que los tratados internacionales forman parte vigente del derecho mexicano que el presidente debe de observar, y es a través de esos organismos, herramientas creadas para resolver las controversias que se hace. Y México ha insistido en la ONU y ha condenado desde la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su embajador, pero también a través del canciller Marcelo Ebrard, la invasión de Ucrania en Rusia. ¿Qué sugiere usted? ¿Que rompamos relaciones y que entonces se rompa el diálogo? Hacia eso iba. La compañera senadora mencionó algo muy importante, dijo el peso de Rusia. Sí es cierto, es una potencia nuclear, es una potencia militar, es una potencia energética, es una potencia económica, pero ¿qué cree? Que una vez ya se había presentado un conflicto entre Estados Unidos, entre Rusia y entre Cuba, una crisis en donde el mundo estuvo a punto de entrar a una crisis nuclear, y gracias a la intervención de que México no había roto relaciones con ninguno, pudo sentarlos y firmar los tratados de Tlatelolco, y por lo tanto se demuestra la eficacia de lo que usted niega, la diplomacia. No hay que negar, precisamente la diplomacia es para podernos sentar los tres. Estamos en desacuerdo con la invasión, pues yo ya le comenté en 3 o 4 veces, creo que no he sido suficientemente claro, pero México ha insistido, ha condenado la invasión, nosotros condenamos cualquier invasión, condenamos el uso de la fuerza, y México lo ha hecho de manera institucional. Tan es así, miren, que a veces nos da tentación del intervencionismo, senador, que fomentamos y que aceptamos a veces de manera inconstitucional. Le voy a decir por qué. El hecho tan solo de haberle preguntado al compañero si consideraba democrático o no a un presidente de otro país, entiendo que en lo personal uno puede dar su opinión, pero en un ente de gobierno, en un órgano del Estado, dar una opinión, calificar, precisamente es intervenir. ¿Quiénes somos nosotros y dónde está el catálogo de requisitos que hay que cumplir para que un país se considere, por México, por usted, senador, por mí, senador, un país democrático, un presidente democrático?
Eso es el respeto a la soberanía de los países y eso es lo que hay que defender. Por lo tanto, México condena, todos lo hemos condenado la invasión, Gracias, cualquier invasión, senador. no nada más la que se está dando en Europa del Este, sino las que se están dando en otros lugares del mundo, las condenamos, porque México las ha sufrido, y para ser coherente. Y por lo tanto, consideramos que es correcta, en términos generales, ya para resumir, la designación que ha hecho el presidente, y en nuestra facultad constitucional estaremos votando también a favor de su ratificación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno amigos, si les gustó esta información, compártenla en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, suscríbanse al canal y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Sin más, nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.